Amén. Dios le bendiga a todos los que nos están viendo por estas plataformas. Le damos toda honra y toda gloria a nuestro Dios que nos ha permitido estar aquí en este momento de nuevo para poder impartir un pensamiento, una reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así les quiero invitar que vayamos al libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo unos versículos ahí. Vamos a estar leyendo el versículo 25 al 28. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 28. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Y como a este tema o este pensamiento le he puesto la fe que invoca poder. Amén. Entonces muchos ya conocemos esta historia de una mujer que padecía de flujo de sangre, que ella padecía de una enfermedad que no tenía una solución, porque vemos aquí que dice en el versículo 26: había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, si nos ponemos a meditar cuál era la situación o el estado de esta mujer en la cual ella se encontraba, porque sabemos que la enfermedad de flujo de sangre, de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, esta mujer era considerada una mujer impura, una mujer rechazada o despreciada por la sociedad, porque vemos que esta mujer era una mujer que no tenía esperanza, porque ella había gastado todo lo que ella tenía en los médicos, en las consultas, en buscar a alguien que le pudiera aliviar de esta enfermedad, pero el hombre nada puede hacer para el otro hombre. Y vemos aquí que encontramos a una mujer desesperada, que ya no tenía dónde poder acudir. Pero vemos en el versículo 27 que dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Y aquí vemos algo maravilloso, que donde está Jesús hay esperanza para el hombre, porque esta mujer había buscado por todas partes la solución de su problema, pero no había encontrado la solución adecuada. Pero vemos que cuando ella escucha hablar de Jesús, ella va tras él, porque ella sabe que en él hay algo o hay el poder que la pueda sanar de su azote. Amén. Porque dice en el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Y aquí vemos la fe de una mujer. Uno puede decir una mujer sin solución, una mujer desesperada, pero sabemos que es una mujer con una fe grande, porque ella no dijo: voy a ir donde Él para que Él ponga sus manos sobre mí. Ella no dijo: voy a ir donde Él para que Él orara o para que Él ore por mí. Ella dijo: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y esa es la fe que nosotros tenemos que imitar, que a pesar de las situaciones adversas o las circunstancias que tengamos enfrente, nuestra fe está segura porque está en Cristo. Porque muchas veces como cristianos, como creyentes, estamos pasando por situaciones adversas y viene en cuestión nuestra fe, porque la situación se parece muy difícil o muy grande y a veces menguamos en nuestra fe y decimos: esto es muy grande o demasiado difícil para nuestro Dios. Pero vemos aquí que la mujer había tratado de todas maneras de aliviarse de esta enfermedad, pero al oír de Jesús, su fe fue revivida. Y es una fe sencilla, pero una fe completa, que ella dice: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, seré salva. Amén. Y dice que ella logra tocar, porque dice en el versículo 27, y tocó su manto. Y luego en el versículo 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y ahí vemos el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el poder que Él tiene para sanar toda dolencia, toda enfermedad, pero no solo física, sino también espiritual.
porque muchas veces nos olvidamos que Jesús tiene el poder para sanar cualquier situación espiritual que nosotros estemos enfrentando. Sí, es verdad que Él nos puede sanar de cualquier dolencia, pero nuestro Señor Jesucristo también tiene el poder para sanarnos de cualquier depresión, de cualquier ansiedad, de cualquier cosa mental que nosotros estamos batallando. Nuestro Señor Jesucristo sana en completo y Él sana a la perfección. Amén. Y luego dice en el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y aquí vemos algo maravilloso, que Jesús conoce a los suyos, a los que vienen ante Él con sinceridad, con un corazón sincero ante su presencia. Porque si nos ponemos a meditar, era una multitud que lo estaba apretando, una multitud de diferentes personas con necesidades diferentes. Es decir, que Jesús no sabía quién había sido sanado o sanada. Amén, Él sí lo sabía, pero Él quería que esa mujer sirviera como testimonio del poder que Jesús había revelado, manifestado en el cuerpo de ella. Amén. Y de igual manera nosotros como cristianos tenemos que servir como testimonios de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros, los que estamos viendo esta sintonía, tenemos un testimonio y una historia, una vida antes de llegar a los pies de Cristo y una vida después de que Jesús nos haya rescatado. Y Jesús quiere que llevamos esas buenas nuevas de que hay un Cristo que transforma, un Cristo que cambia de la nada y transforma de lo más vil, de lo más despreciado, a un especial tesoro en las manos de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo sabía quién era esta mujer, porque nuestro Dios sabe todo en lo completo, pero ella quería que ella se afirmara en su fe, que ella supiera que Dios era el que había obrado en la vida de ella. Amén. De igual manera, Dios nos hace ese llamado de ser luz en medio de las tinieblas, de no olvidar la sanidad espiritual que Dios hizo en cada uno de nosotros cuando Él nos rescató de un mundo lleno de maldad, lleno de tinieblas. Amén. Porque si nos ponemos a meditar, la vida que esta mujer llevaba antes de ser sanada de su azote era la vida que nosotros llevábamos antes de ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Como les dije anteriormente, con un flujo de sangre de esta severidad, amén. Es decir, que ella era despreciada por la sociedad. Y de igual manera nosotros, cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos echaban a un lado, y el pecado que llevábamos encima era como una alerta, una campana ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo y Él requiere santidad de su pueblo, amén. Y Él conoce los suyos por completo. Él conoce a los que le sirvan en espíritu y en verdad. Y tenemos que estar bien conscientes de la obra que Dios hizo en nosotros. Primeramente cuando Él murió en la cruz del Calvario y cuando Él nos rescató de una vida de maldad, una vida llena de pecado. Amén. Porque dice luego en el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Amén. Vemos la actitud de esta mujer, una persona que ha reconocido lo que Dios ha hecho en su vida, se postra y se humilla delante de la presencia de nuestro Dios. Se postra y decide entre sí de vivir para nuestro Dios, de vivir en santidad en todo sentido de la palabra, porque nosotros como cristianos tenemos que saber a quién le estamos sirviendo, a un Dios que es santo y requiere santidad de su pueblo. Amén. Y vemos que ella temiendo y temblando, amén, porque ella había reconocido el poder que se había manifestado en su vida. Amén. Y dice luego el versículo 34, que Jesús le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos una palabra maravillosa que Jesús le hace a esta mujer. No le dice mujer que era inmunda,
mujer que tenía este flujo de sangre, sino que le dice, hija, hija mía, amén. Y es una manera que vemos el amor y la compasión de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de la enfermedad que esta mujer tenía, Él le dice, hija. Y de igual manera a todos los hermanos, a las personas que nos están escuchando, que no tienen a Cristo en sus corazones, Cristo hace ese llamado de hijo, de hija, para todo aquel que quiera ser sanado de ese pecado, porque el pecado es una enfermedad espiritual que cada uno de nosotros llevamos, pero Jesús tiene el poder para librarle de ese pecado, de esas cadenas, con tan solo que vengamos delante de Él con un corazón dispuesto a recibir ese llamado, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y Él hace ese llamado. Sigamos adelante con la fe que invoca el poder de nuestro Señor Jesucristo. Sirvámoslos con amor. Tengamos por cierto que Dios tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación, sea física o espiritual, con solo que tengamos fe que invoca el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante.